Este tema surge con la Ley de Apoyo a Emprendedores de julio del 2013, que básicamente, entre otras muchas cosas, relajó las exigencias para abrir gasolineras. A partir de ese momento empezó a crecer el número de gasolineras sin personal y actualmente son cerca del 10% de todas las gasolineras que hay en España. El argumento fundamental, digamos, la principal ventaja, o prácticamente la única, es que venden la gasolina más barata que las gasolineras convencionales. El argumento principal de quienes están en contra de las gasolineras sin personal es que amenazan el empleo de las personas que trabajan en las gasolineras convencionales. Y esto es verdad. Pero también hay que decir que es exactamente lo mismo que ocurrió en su día con los puestos de trabajo de las tiendas de ultramarinos cuando aparecieron en los supermercados, o es lo que pasa todos los días con los comercios que sufren la competencia de Internet. Y aunque esos puestos de trabajo peligran, a nadie se le ocurre prohibir ni los supermercados ni Internet. Además, este tema de la tecnología y el empleo es muy antiguo. Ya a comienzos del siglo XIX en Inglaterra, un grupo de artesanos que se conoció como el movimiento ludista, destruían telares... Ludista, no nudista. Ludista, sí. Bien. Destruían máquinas de hilar y telares porque decían que sus puestos de trabajo estaban amenazados. Ahora, sin embargo, desde 1810 aproximadamente hasta ahora, la población en Inglaterra pasó desde 8 millones a 58 millones y, sin embargo, a pesar de que la tecnología ha llegado a niveles inimaginables, la tasa de paro de hoy en Inglaterra es inferior al 6%. Entonces, esto muestra que el avance de la tecnología y el empleo son totalmente compatibles. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque los ahorros que tienen los consumidores cuando compran una gasolina más barata o compran más barato en el supermercado o más barato en Internet o donde sea, lo gastan en otra cosa. Y entonces los empleos que se pierden, por un lado, se recuperan en otros sectores. Lo que pasa es que no son los mismos sectores, se recuperan en otros. Y como estos empleos se recuperan en diversos sectores, porque depende en qué decidan gastar los consumidores lo que se ahorraron en los otros productos, es muy difícil percibirlo. Entonces, este es el efecto que no se ve. Además, hay otros argumentos. Por ejemplo, se habla de la supuesta falta de seguridad de las gasolineras sin personal. Sin embargo, en Dinamarca, en Finlandia, en Suiza y en Suecia, por ejemplo, las gasolineras sin personal son la mitad de todas las gasolineras y no parece que sean países que se caracterizan por su falta de seguridad. Incluso hay algunos argumentos un poco más demagógicos, como por ejemplo que atentan la igualdad de todos los ciudadanos, porque dicen que una persona con discapacidad no puede hacer uso de estas instalaciones. Y es verdad. Lo que pasa que, por ejemplo, los sordos lamentablemente no pueden escuchar la radio y nadie va a prohibir la radio, y eso no afecta la igualdad entre los ciudadanos, así como los ciegos tienen la desgracia de no poder ver películas, pero a nadie se le ocurre, ni a ellos mismos, que se cierren los cines. Entonces, el otro punto importante es que en realidad lo que ofrecen las gasolineras convencionales y las que no tienen personal son cosas distintas, porque en las gasolineras convencionales uno tiene más variedad de gasolina, tiene una tienda donde puede comprar todo tipo de alimentos, revistas, y además tienen más servicios para los coches, como por ejemplo lavado, el aire, el agua, la presión de los neumáticos. Hay distintas cosas. Y las otras gasolineras son más baratas, pero no tienen nada de esto y tienen menos variedad de combustible. Tan solo la posibilidad de repostar y punto, ¿no? Por eso, en general sí. Entonces es difícil hablar de... Digamos, esto muestra que hay espacio para ambos tipos de gasolineras en el mercado, y también que es difícil hablar de competencia desleal, porque son productos distintos. Porque al mismo tiempo uno puede decir, las gasolineras que venden pan hacen competencia desleal con las panaderías, o las que venden diarios y revistas hacen competencia desleal con los kioscos. La verdad que parece que no. Entonces, yo personalmente no estoy ni a favor ni en contra de las gasolineras sin personal, y de hecho creo que no las he utilizado nunca, porque yo normalmente he hecho la gasolina en Repsol. Lo que estoy a favor, y es lo que intento defender aquí, es
la libertad de elegir de los consumidores. Porque esa libertad de elegir es la madre de la competencia. Y la competencia es la fuerza esencial que impulsa a las empresas a mejorar. Si no hubiera, cada vez que se restringe la competencia, se perjudica a los consumidores porque tienen una menor variedad de productos y normalmente con peor calidad y a mayores precios. Por todo esto es realmente increíble que comunidades autónomas como Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón tengan legislación autonómica específica contra este tipo de gasolineras. En definitiva, lo que hacen es obligar que todas las gasolineras tengan personal. O sea que en la práctica las prohíben y en la práctica también obligan a todos los consumidores a pagar la gasolina más cara de lo que podrían si es que los consumidores prefieren ese tipo de gasolinera y no las convencionales. Además, a mí me hace pensar que esas normas vulneran al menos el espíritu de la ley de unidad de mercado, porque ¿cómo es posible que un tipo de negocio sea posible en unas comunidades autónomas y en otras no? Además, Asturias y las Islas Baleares también podrían estar por hacer legislación en este mismo sentido restrictivo. Entonces, la experiencia de muchos países europeos muestra que en el mercado hay espacio para ambos tipos de gasolineras, que tendrán la proporción que decidan los consumidores libremente según sus preferencias. Ahora, no se entiende realmente que algo que se ha implantado en todos los demás países europeos sin mayores problemas tenga trabas en España. Por ejemplo, en Bélgica o en Francia, 1 de cada 5 gasolineras no tiene personal. En Malta uno va caminando por la calle y en la misma acera está el surtidor, el que quiere para, se echa y no hay ningún problema. Entonces realmente es una traba que se pone porque, como dije al principio, se analizan exclusivamente las consecuencias visibles, pero se olvidan las no visibles, que son tan importantes como las primeras. En fin, ¿instalar una gasolinera es libre hoy por hoy o no? La ley de apoyo a los emprendedores dice que el suministro de combustibles lo puede hacer cualquier persona física o jurídica. ¿No es un monopolio? No, en absoluto, en absoluto. Y la idea, precisamente, desde el año 93, antes del 93, CAMSA tenía el monopolio. Y a partir de ese momento se fue ampliando. Esto hay que verlo simplemente como un paso más en la competencia. Digamos, no veo motivo. A ver, entiendo, por supuesto, que la persona que trabaja en una gasolinera esté preocupada, lógico, pero esa misma gasolinera se puede convertir a gasolinera sin personal y la gente que trabaja ahí poder trabajar en otra cosa. Yo sé yo creo que los sindicatos tendrían que ayudar a esa gente a reconvertirse, a capacitarla para que pueda hacer otra cosa, no intentando evitar un progreso que es inevitable. Y entiendo desde el punto de vista personal la preocupación de esa gente. Lo que pasa es que la solución, insisto, no es prohibir algo que tarde o temprano va a llegar.